Está ocupado allá. ¿No está? Uno más. Uno más. Un lugar. Ya. Otro. Uno más. No es una favorita. De otra forma, ¿no? Va a ser aquí al fondo, por favor. Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Alfredo Anguiano, director de la Casa de la Cultura Jurídica. Antes de iniciar les voy a rogar poner en modo de vibrar sus celulares para no interrumpir la conferencia. En esta ocasión vamos a tener una conferencia denominada Temas Selectos de Derecho Familiar, Divorcio Incausado, y va a ser impartida por la magistrada Marta Susana Barragán Rangel, de quien me voy a permitir leer una síntesis de su trayectoria. Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, especialidad en Notaría Pública por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, maestría en Impartición de Justicia Civil por la Universidad Iberoamericana de León. Además tiene un seminario Tópicos Contemporáneos del Derecho de Familia, curso intensivo Cómo usar el apoyo legal para la renegociación de las deudas, el seminario La Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, entre muchos otros. En el ámbito laboral, juez menor mixto en el municipio de San José Iturbide, juez menor mixto en el municipio de Cortázar, juez primero menor penal en el municipio de Celaya, juez mixto de primera instancia en el Partido Judicial de Moroleón, juez adicional del juzgado primero penal de primera instancia en Salamanca, juez adicional del juzgado segundo civil de primera instancia en Salamanca, juez segundo civil de primera instancia en Salamanca, juez tercero civil del Partido Judicial de León, magistrada propietaria adscrita a la séptima sala civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, magistrada propietaria adscrita a la segunda sala del Tribunal Estatal Electoral. Ha impartido diversos cursos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, en la Universidad de La Salle Bajío y en el Instituto de Formación de Servidores Públicos del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, entre otros. Bueno, pues vamos a recibirla con un fuerte aplauso y a darle el uso de la voz. Gracias, magistrada. Muchas gracias. Bueno, pues para mí es un gusto volver a esta mi casa, digo yo, porque aquí es donde más tiempo duré de juez, como vieron en la reseña que leyó Alfredo, y pues me gusta mucho venir a este foro, los aprecio mucho, y me da mucho gusto estar por aquí. Además, pues es una audiencia muy distinguida con los abogados litigantes, porque hay personas del Poder Judicial, porque les doy la camiseta, ¿verdad? Entonces, no sé, estoy por ahí ya con varios conocidos. Pues el tema que me han invitado hoy a desarrollar por aquí es acerca del divorcio incausado, que no es un divorcio en realidad sin causa, sino más bien es un divorcio sin expresión de causa. Esta clase de divorcio inicia a nivel legislativo en el Distrito Federal, como recordaremos, en el 2008. Es un divorcio en el que no se tienen que expresar las causas por las cuales se pretende la disolución del vínculo matrimonial. En el Distrito Federal, cuando se derogan todas las causales por las cuales antes se pretendía la disolución del vínculo matrimonial, solamente dejaron lo que era el divorcio administrativo, que es una especie más bien como más parecido al que nosotros tenemos como mutuo consentimiento, porque es con el consentimiento de ambas partes, que haya transcurrido un año, que la mujer no esté embarazada, que no haya hijos menores de por medio, y algunos otros detalles que maneja la legislación del Distrito Federal. Y el que nos ocupa, que es el divorcio sin expresión de causa. Puede ser unilateral o puede ser bilateral. Si es bilateral, bueno, pues ambos cónyuges presentan un convenio, el juez lo tasa, lo revisa, pues sobre todo la cuestión de alimentos y menores de edad, cómo va a quedar la situación con ellos. Este convenio prácticamente pasa para revisar nada más, alguna cosa que tenga que ajustarse, y se decreta la disolución del vínculo.
El otro es el unilateral. En ese divorcio unilateral, uno de los cónyuges pide la disolución del vínculo, propone, nada más, pues propuesta de convenio, propone un convenio en el que se determine cómo propone ese cónyuge que quede la situación de los hijos en cuanto a guarda, custodia, regímenes de visita, alimentos para ellos sobre todo, y en su caso la propuesta para la esposa o el esposo en su caso, cuestión de bienes, si hay una sociedad conyugal, bueno, pues también igual, para ver cómo se va a disolver, también alguna indemnización que le llaman, como la compensación que tenemos nosotros, la compensación en caso de que uno de los esposos haya dedicado preponderantemente al hogar. Obviamente en esto, pues como todos lo sabemos, el litigio en un divorcio pues siempre va sobre estos aspectos. Realmente a veces ya no es tanto si me quiero divorciar o no me quiero divorciar, sino básicamente la experiencia nos ha enseñado que es sobre todo estos aspectos. Entonces, lo que la legislación señala es que se decreta el divorcio y se deja para un incidente, dilucidar todo este tipo de cuestiones. Sobre este punto, en un primer momento, la Corte, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conoce de son varios amparos, pero el que traje a comentario es el amparo 917, diagonal, debe ser 2009, déjenme saco el dato, en donde se analiza la constitucionalidad de las normas que autorizan el divorcio sin causa, sin expresión de causa. Es el 917 del 2009. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se pone a analizar una serie de argumentos por los que se consideraba que era inconstitucional esta clase de divorcio. El primero de ellos, pues ya nos imaginamos, no va a ser atenta contra el artículo 4 constitucional. ¿Qué nos dice el artículo 4 constitucional? El Estado tiene la obligación de garantizar y de proteger el desarrollo y organización de la familia. Se va por ese lado, por la familia. Esto atenta contra la familia. La base de la familia es el matrimonio, y la familia a su vez es la base de la sociedad. Entonces esto atenta contra la familia, y bueno, ahí se desarrolla una serie de argumentos por las que se pretende echar abajo estas normas. ¿Y qué nos dice la Corte? Bueno, la primera sala de la Corte nos dice: no atenta contra la familia, porque no va a atentar porque al quitarle el grado de contenciosidad tan elevado que se presenta en los divorcios necesarios concausales, obligas a los cónyuges a probar situaciones inclusive pues muy penosas, otras agraviantes, y eso encona más a los miembros de la familia. Entonces no está atentando contra la familia porque permite que sea más armónica la decisión en un momento dado de la disolución del vínculo. Eso es lo que básicamente dice la primera sala en este argumento. ¿Cuál es el otro argumento que maneja? Bueno, el argumento que maneja es también la inconstitucionalidad del procedimiento, porque como les decía, señalan en el DF que primero se presenta ese convenio. Si no hay acuerdo, pues entonces se decreta el divorcio y se deja para después. O sea, básicamente pues nada más el divorcio y no solucionan en realidad los problemas de esa familia, la situación por la que estén atravesando. Entonces, lo que dice la Corte, bueno, no hay tampoco violación a las reglas del debido proceso. Ambas partes tienen la misma posibilidad, tienen la misma, si no hay un periodo probatorio allí en esa primera etapa, porque le digo son dos etapas, la Corte dice, bueno, pues finalmente es igualdad para las dos partes. Aunque recientemente ya acaba de sacar la primera sala en marzo, por aquí traigo la tesis, en marzo al parecer, no recuerdo si es de marzo o de abril, la tesis es aislada, pero ya dice la Corte, dice, mejor no, mejor vámonos a una unidad del proceso. En dado caso que no haya un acuerdo entre los cónyuges, nos vamos a litigarlo, a aprobarlo todo y tratar de que sea en una unidad del proceso y no estarles
postergando la situación que tienen las parejas. Básicamente eso es lo que maneja, palabras más, palabras menos, es el amparo 917, diagonal 2009, de la primera sala de la Suprema Corte. Después de esto se viene una cascada de legislaciones que adoptan el divorcio sin causa. Actualmente somos 7 entidades federativas. Empezó, como les decía, con el DF y luego sigue con el Estado de Hidalgo. En Estado de Hidalgo y Yucatán en marzo del 2011, en Guerrero y el Estado de México en marzo y mayo del 2012, y en este año en Sinaloa y Coahuila en enero y abril del 2013. Como ven, la tendencia es ir hacia el divorcio incausado. Respecto a la segunda entidad federativa, que fue el Distrito Federal, también se plantean las inconstitucionalidades de las normas, pero en este amparo es un poquito más interesante, porque aquí es el amparo, me disculpan que digo que no les traje presentación, pero es el amparo 1905 diagonal 2012, también de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se analiza la constitucionalidad del estado del divorcio incausado adoptado en el Estado de Hidalgo, pero como les decía, es más interesante este planteamiento, porque aquí lo que se plantea por los actores es ya no nada más la inconstitucionalidad a la luz del artículo 4 constitucional de nuestra Constitución, sino dicen, esto es inconvencional, va en contra del artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 23 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. Entonces allí ya el estudio que hace la Corte es más interesante, porque aquí lo que dice la Corte es una cuestión que yo creo que va a permear necesariamente a las demás entidades federativas, porque dice, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no contempla un modelo único de familia. Para la Corte, o sea, familia es el lazo que hay consanguíneo entre, puede ser nada más un padre con su hijo, una madre con su hijo, o un niño con sus hermanos, o con sus abuelos, o con sus tíos. O sea, se abre el concepto de familia que teníamos, el concepto tradicional de los papás unidos en matrimonio legítimo, con sus hijos legítimos. Ya, o sea, dice la Corte, la nuestra, que así lo concibe la Corte Interamericana, como en efecto lo vemos en las sentencias que ha dictado la Corte Interamericana. En particular hay una muy interesante, que es la sentencia que dicta en el caso de las Atala Rifo y niñas contra Chile. En esa sentencia, es del año pasado, la Corte Interamericana, y es lo que dice también, o sea, avala esto que dice la Corte nuestra, y dice, pues es un concepto amplísimo de familia. Entonces, si hay un concepto amplio de familia, menos aún puede estar atentando contra la organización y el desarrollo de la familia. Eso, este tema, como les decía, muy interesante, lo analiza todo lo que es las opiniones también de la comisión. Sí, cómo no. Pues es lo mismo, o sea, finalmente es lo mismo. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha tocado este tema, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí. Ya ven que ya también emitió tesis de algunas aisladas, otras de jurisprudencia en ese sentido. Pero aquí lo interesante de esto, bueno, estas en realidad sí, obviamente están muy bonitas estas sentencias, el análisis que se hace y todo, pero aquí, lo que yo quisiera comentar es otra sentencia. Una sentencia que emite el Tribunal Colegiado del Circuito correspondiente al Estado de Morelos, porque en esta sentencia en el Estado de Morelos no tiene a nivel legislativo el divorcio sin exclusión de causa. Y digo que es lo interesante porque nosotros también en nuestro estado no la tenemos. Para nosotros aquí en el estado de Guanajuato, y poder disolver un vínculo matrimonial, necesariamente habrá que echar mano de las 20 causales que tenemos, la 19 del 323 y la del 324, 25, por ahí la que dice que cuando no se aprobó el divorcio, la parte puede intentarlo posteriormente. Son 20, en realidad 20 causales. Nosotros estamos así, entonces eso es lo que se me hace interesante. Esta sentencia, además que esta no la traigo impresa, del Estado de Morelos, pues aquí plantea cuestiones muy interesantes, porque dice el colegiado aquí, la Corte, es
inconvencional la legislación que necesariamente obliga a las partes a aprobar causas para resolver el vínculo. Dice tres aspectos, por aquí lo traigo resumido porque es en lo que lo hablo. Dice, atenta primero contra la dignidad humana, eso es lo que dice el colegiado, contra el derecho a la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad. Este libre desarrollo de la personalidad, porque exige la acreditación necesaria de causales, lo desarrolla la Corte cuando analiza la constitucionalidad del Estado de Hidalgo, del divorcio encausado en el Estado de Hidalgo, y prácticamente es lo mismo que argumenta el colegiado, y dice, atenta contra el libre desarrollo de la personalidad, no pueden obligarse a las personas a estar casados. Si para casarse se necesita la voluntad de ambas partes, pues para divorciarse no puedes obligar a estar casado a las personas. Ese es el argumento. Que afecta el derecho a la intimidad, porque estima el colegiado en estas decisiones que se tiene que ventilar aspectos pues privados y muy íntimos a veces de la vida, pues como en realidad sí lo hemos visto en muchas ocasiones en los juicios que se tramitan en los tribunales. Y contra la dignidad humana, porque afecta su libertad. Estos son los argumentos que maneja el tribunal colegiado correspondiente al circuito del Estado de Morelos. Pero yo aquí les traigo, eso sí no lo he visto en ningún lado, una reflexión. Más que esto, porque a lo mejor podría, pues es interesante se plantean, sobre todo el desarrollo de la libre personalidad, porque la Corte lo hace, en la primera sala lo hace el estudio, y podría mejor comprarlo. Pero a mí se me ocurre que más bien si quisiéramos contrastarlo con los tratados internacionales, pues yo creo que sería más sencillo a lo mejor lo que establece el 17 de la Convención Americana y el 23. ¿Qué nos dicen el 17 y el 23? Dice, los estados partes garantizarán que haya igualdad de derechos y equivalencia de responsabilidades. Esta frase, equivalencia de responsabilidades, dice los tratados internacionales, en el matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del vínculo. ¿Por qué les comento esto? Porque yo a veces he pensado, pues la experiencia que nos ha enseñado, hay unos asuntos que no realmente pues, muy bien llevan las parejas sus divorcios y los de mucho, ya ve que hay mucho, la mayoría, pero hay asuntos en los que dice uno, bueno, se queda uno reflexionando, verdaderamente habrá equivalencia de responsabilidades en una pareja de, no sé, jóvenes, se casan y duran, no sé, 2 años de casados, se separan, ya no digamos por causales graves, las más graves se supone, no, simplemente abandono el hogar conyugal, fracción 8, y resulta cónyuge culpable y le va a mantener toda la vida. O sea, yo digo, eso es equivalencia de responsabilidades. Otra, una mujer que duró casada y dedicada al hogar 35 años, tratamos de tener un asunto en la sala, 35 años de matrimonio, y el señor no le quiere pasar alimentos, y la cambió por una más joven. Creo que es un caso raro aquí, ¿verdad? Pero bueno, por si algún caso les llegara así, que no lo creo, o sea, realmente dice uno, es equivalencia de responsabilidades que esta señora ya a sus, no sé, 60 casi años cumplidos o más, o un poco menos, ya no tiene acceso al mundo laboral, no tenga alimentos. Entonces, yo por eso pensaría que tal vez sería un poco más fácil o un poco más, aunque más casuístico también ciertamente, en manejarlo por ese lado, por como lo dice el 17 de la Convención Americana, que es equivalente al 23 del Pacto, porque lo que dicen es equivalencia de responsabilidades. Y eso es algo muy interesante que, les vuelvo a repetir, hay mucha inquietud en los foros, ya tenemos algunos planteamientos, todavía no, a nivel pleno no se ha decidido nada, pero es algo bastante interesante. Aquí lo que vemos, bueno, a mí me importaría, si en dado caso,
que la legislatura del Estado adoptara esta legislación. Valdría la pena importar algunas cuestiones de las que ya se han estado manejando en otras entidades federativas. Por ejemplo, en el Distrito Federal dice, los alimentos entre cónyuges se van a decidir en base a varios puntos. ¿Cuánto dura el matrimonio? La edad de los cónyuges, su dedicación pasada y futura a los hijos, y futura, porque no es lo mismo, por decir, tienen 3 pequeñitos y tiene que dedicarse a la mujer, por ejemplo, a sacarlos adelante. Bueno, pues se va a dedicar a los hijos, hay que ayudarle, ¿verdad?, con la pensión alimenticia. Dice ocupación de antes y después del divorcio, a los hijos, cómo aportaron al patrimonio familiar, es decir, ya hay familias de los negocios familiares que aportan con su trabajo, o la mujer, que ya lo tenemos también, eso ya lo tenemos a nivel legislativo aquí, una compensación si ella únicamente aportó y se dedicó a la crianza del hogar. O sea, muchos datos, si ella tiene tiene o no preparación, o él en su caso, porque a ver, en el Distrito Federal siempre lo manejan así, no que la mujer o el hombre, en el cónyuge en general. Entonces, son detalles que bien podrían tomarse en cuenta, aspectos que bien podrían tomarse en cuenta para decidir de una manera justa. Y bueno, el otro aspecto que ese sí, bueno, ahí sí yo creo que nadie tendríamos la duda, es la protección de los menores. Eso sí, pues a nivel, pues desde local lo tenemos, a nivel constitución y a nivel tratados internacionales, Convención Americana, Convención de los Derechos del Niño, todas las observaciones que ha hecho el Comité de los Derechos del Niño, observación 14, observación 12, todas estas observaciones que han hecho, definitivamente allí saben bien que está desligado. Una cosa son los hijos y otra cosa es entre los cónyuges. Entonces, cuidar todos estos aspectos de los hijos y lo de los bienes, que también es, que como sabemos y les decía hace rato, pues es lo que hace un divorcio contencioso realmente. Pero si se adoptara en un momento dado, sí se podría reducir un poco la litigiosidad, porque ya nada más se encaminarían los litigios a probar este tipo de aspectos y no las causales mismas, ¿verdad? Estuvimos en la semana pasada por allí en un evento que organizó la CONACYT del Congreso Nacional de Justicia, y estuvimos con diferentes entidades federativas. Nos tocó allí estar por allí en la mesa con los del Estado de Hidalgo, y lo que sí también dice que aumentó muchísimo, cuando ellos adoptaron esta nueva forma del divorcio, aumentó la cantidad de divorcios, pero también les aumentaron los incidentes. Pues sí, los incidentes de todos estos comentábamos, lo de los alimentos, cuestiones de los hijos, guardas, custodias, todo esto. Eso fue lo que nos compartió el juez que estuvo allí conmigo en la mesa del Estado de Hidalgo. Y pues ahora sí que la decisión allí prácticamente a la que llegamos es que prácticamente la tendencia es ir hacia este divorcio. Pues ustedes saben que estamos ahorita en una vorágine de cambios, muchos cambios que tenemos de todo tipo. Ya nos tenemos que, lo que aprendimos en la universidad ya no es nada, ahora que ya tenemos control de convencionalidad y todo esto como comentaba el compañero, parejas del mismo sexo, adopción del mismo sexo. No, hombre, es un cambio radical que tenemos ahorita. Divorcio incausado. Y pues bueno, ahora sí que se los pongo sobre la mesa, a ver qué opinan, a ver cómo lo ven, y sobre todo pues las experiencias que tenemos de estas resoluciones y de estos análisis que ha hecho la Corte. Ellos no tienen problema, pues ya lo tienen a nivel legislativo. El problema lo tenemos nosotros, que no lo tenemos a nivel legislativo, y que ciertamente, como les digo, está la inquietud de plantearlo. ¿Algún comentario al respecto? ¿No? ¿Qué les parece? Ahí en el estado o en la ciudad, muchos asuntos de divorcio, ¿verdad?, donde claramente se desprende que los cónyuges ya no quieren vivir juntos, ya no les interesa, y ya sea porque uno abandonó el hogar o el otro lo corrió, o lo que sea.
en los cuales a lo mejor no queda clara y contundentemente demostrado en el juicio la causal. Pues se me ocurre un asunto donde ella pidió preventivamente la separación de cónyuges y luego no trataron los 6 meses porque se suspendió. Hay una disposición del Código Civil que dice que se suspende el periodo o plazo de 6 meses. Entonces, mi reflexión es esta y quisiera saber la suya. Es como un juez ante una situación de esta va a decidir que sigan juntos. No lo va a lograr, de hecho, porque ya nunca más van a estar juntos, ¿no? Entonces, ¿por qué no acogiéndonos a estos principios de convencionalidad, ya decide definitivamente el juez, y nos vamos a evitar litigios también prolongados, decide, ¿sabes qué? Sí se decreta el divorcio con base en estas convenciones y en control difuso, como le quisiéramos llamar, y en un momento dado se resuelven aparte las cuestiones de guardia y custodia o de alimentos, etcétera, ¿no? Quisiera saber su opinión. Sí, pues es lo que le comentaba, que es básicamente lo que decidieron en el asunto de Morelos. Este es el amparo directo 339 diagonal 2012. El colegiado es el cuarto tribunal colegiado del 18º circuito. Cuarto tribunal colegiado del 18º circuito es el que corresponde a Cuernavaca, Morelos. Es lo que le digo, o sea, quién sabe, habrá que verlo. Estamos en una serie de cambios ahorita, pero sí es muy interesante porque, como le decía, lo ideal es mejor evitarles. Dice la Corte en uno de estos también, dice la doble victimización de los cónyuges. Primero tienen una victimización en casa, pues con toda la problemática, y como bien nota usted ahorita, y luego todavía un proceso tortuoso, costoso, largo, y para que termine en que pues no probaste las causales. Ese es el detalle. Aquí la ventaja que yo le vería a un divorcio así es que no haya culpables. O sea, que no haya culpables, sino que se decidan o sea, que se decida el divorcio y se fijen consecuencias, no culpables. Eso es lo que a mí me agrada un poco de esto, porque ya no te ponen el estigma de culpable, porque, bueno, por ahí dicen los psicólogos que cuando una pareja ya no quiere seguir, los culpables somos los dos. Realmente, bueno, uno a lo mejor por apático o por alguna cosa, o simplemente ya no están las cosas, así de fácil. La naturaleza humana es muy compleja y las relaciones humanas más. Entonces, yo sí estaría de acuerdo con, como dice usted, pues tratar de disolver, al menos quitarle esa problemática. Y la ventaja que vemos es que desde que entró, ustedes recordarán, en la fracción 18, la fracción 18 ha de haber entrado, Rosy, acuérdame, es cuando estaba de gobernador No, antes se me hace, con Velasco Ibarra. Yo me acuerdo que eso lo tengo más o menos en mente con Velasco Ibarra, porque él tenía de hecho una separación de hecho, o sea, fáctica, y pues no le daban el divorcio, y pues entonces yo me acuerdo que desde aquel entonces que entra esta causal, yo creo, ha de haber sido por ahí, habrá que checar ahorita, checamos ¿en el qué? En el 89, sí. Entonces, se puede decir que es un divorcio sin causa, aunque no es sin causa, porque realmente la causa es estar separados, pero no prueba gran cosa, aunque hay veces que ni eso, a eso se oponen, porque quieren a fuerza tratar de establecer a alguien de los dos como culpable, y se opone, ya sea la mujer, ya sea el hombre. No, es que sí venía, y no es cierto que estábamos separados y todo esto, se opone. Entonces, pero bueno, se empieza allí a abrir un poquito, se puede decir, las causales, porque pues no teníamos tantas. Fue esta, el mutuo consentimiento. Entonces, todas estas cuestiones son las que nos permitirían, sí. Me permite,
encanta este tema, porque qué triste es, ya nosotros mismos como abogados, el gremio hemos satanizado el divorcio, en que siempre le queremos buscar la causa. Y me pasó un caso muy en concreto y hace poquito que fui a ver lo de un convenio por mutuo consentimiento en un pueblito, y llego con la abogada del DIF y yo con el convenio por mutuo consentimiento, y lo primero que me dice, pero ¿cómo es que la pareja, la persona, el cónyuge, el varón, está diciendo que le va a dar un pago de 25,000 pesos por este convenio a la persona? Pues ¿qué le pasó? ¿Qué hizo? ¿Por qué ella no tiene hijos? O sea, no hay hijos, no hubo bienes, entonces ¿por qué le está pidiendo pensión alimenticia? Y le dije, licenciada, ojo, no está pidiendo pensión alimenticia, porque aquí no hay culpabilidad, y usted lo acaba de decir, no hay hijos, ella no está incapaz tampoco, pero aquí está sobre todo el pacto, la voluntad de las partes, y bien lo dice nuestro artículo 342 del Código Civil, segundo párrafo, que se nos ha olvidado que existe la voluntad de las partes, como usted bien nos lo dijo en un principio. Si decidieron por mutuo acuerdo casarse y él está decidiendo por sobre todas las cosas dar una cantidad, ¿cuál es el problema? ¿Por qué buscarle una causa? Entonces creo que a mí esto se me hace hermosísimo, y ojalá y se pueda legislar, porque de alguna manera pues ya está dentro de este artículo que le menciona, el por mutuo consentimiento, y se sobrepone el pacto de las partes. Así de sí, no, pues de hecho el mutuo consentimiento también cuando ingresó tuvo dos cambios, porque si recordarán eran dos juntas de aveniencia, porque bueno, la Corte siempre lo dijo, y que yo creo que va a tener que abandonar su criterio, que todavía es jurisprudencia definida, donde dice que el matrimonio, las causales deben probarse plenamente, porque el divorcio, perdón, las causales deben probarse plenamente, porque el matrimonio es la base de la familia, la base de la familia, y la familia la base de la sociedad, y en base a ello, pero pues es que como dice la Corte, realmente es una doble victimización, y dice la Corte, bueno, la primera sala de la Corte dice, se pronuncia por un régimen de fácil acceso al divorcio. Con esas palabras lo dice la primera sala, es un régimen, el divorcio incausado es un régimen de fácil acceso al divorcio, y eso es mejor, y lo mismo le decía con la causal que usted no, comentaba, la del mutuo, primero eran las dos juntas, y realmente a veces se les hacía bien tedioso a las partes, es que ya no nos va a convencer. Yo les voy a decir que en el tiempo que yo pues, estuve en el juzgado, que fueron muchísimos, han de haber sido muchísimos asuntos de juicio de divorcio por mutuo, yo logré venir una pareja nada más, una pareja, porque o sea, eso reflejaba que eso de las dos audiencias que teníamos, pues realmente era un mero trámite. Ya luego ya ven que viene la reforma, y no, pues también cuando viene la reforma del divorcio como que hasta entra más. Yo me acuerdo todavía, también estaba en el juzgado todavía, creo sí, cuando llega la reforma esta que dice, no, ya estoy en el juzgado, ya no hay aveniencia, ya es simplemente ratificación, o sea, nada más con pruebas de que no haya firmado allí bajo caución o algo, pues les dicen, no, bueno, a ver, aquí está el divorcio, están comiendo, como dice ustedes, 25,000 pesos para ella, los niños van a estar con él, este régimen, pues, ¿están de acuerdo? Sí, adelante. Ya no les pregunta uno, ya no les preguntaba el juez, oigan, que miren, que piensen, o que no se divorcien, ya no, ya era una mera ratificación. Entonces se ha ido simplificando, y yo lo veo así, pues por tantos años que ya tengo en el ejercicio pues de la judicatura, lo veo como una tendencia. Realmente esto del divorcio incausado sí lo veo como una tendencia. Ahorita realmente no es muy, a lo mejor claro que en principio, pero podríamos decir que como les decía yo, con el 17 y el 23 del pacto, el 17 de la Convención Americana, que haya equivalencia de responsabilidades durante, dice así, en el divorcio, en el matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. ¿Sí nos decía, compañero? ¿No? Acá, perdón. Aconsejan, si no te llevas bien, empieza por ahí, habla con tu pareja y dile que ya no está haciendo, pero no es pecado, no, es más pecado que pecado. Sí. Empezando por ahí, porque muchas veces uno lo hace porque es pecado. Entonces, ¿cómo hacerles entender
que no, que están bien, o sea, que primero es su estabilidad emocional. Entonces, empezando en esa situación de que el sacerdote ya te dice, ¿sabes qué? Primero habla con tu pareja y si de plano no se puede, entonces hay otros métodos. Exacto, eso que dice usted es bien cierto, porque en frase coloquial están como perros y gatos, lo dijo la primera sala, lo dijo al analizar dijo, se evita violencia intrafamiliar, porque es que es un problema, se aumentan los enconos, se aumenta la problemática familiar, porque entonces, ahora sigo casada. Vulgarmente así. Sí, y ahora no te lo doy para que se te quite. Para molestarte. Entonces, eso lo dijo la Corte al analizar, dijo, se evita violencia intrafamiliar. Eso fue lo que también nos dijo. Entonces, realmente lo que les digo, yo estoy más o menos convencida, pues, no sé cómo vaya a ser aquí a nivel legislativo, que vamos vamos hacia allá, la tendencia es para allá. Para allá. Licenciada, buenas tardes. Sí, Es muy saludable que nosotros tengamos asistencia a este tipo de foros en donde se recepcionan opiniones, pero también es muy importante tomar en cuenta que no baja la sociedad, y entonces se rompe esa posibilidad de que se pudiera manejar de manera simultánea con el cuerpo legislativo, nosotros que pudiéramos hacer campaña para que la sociedad sepa y entienda cuál es ese cambio que se pretende. sí. Porque aquí se rompe la dignidad de la persona. Estamos, como usted decía, en cambios, y cambios muy drásticos. Derechos humanos, ¿dónde quedan? El respeto, los valores, la dignidad, tanto de la mujer como del hombre. Yo creo que vale la pena que esto lo bajemos, lo empecemos a bajar a la sociedad, para que tampoco se sientan ofendidos o se les trastoque sus derechos o el conocimiento de los cambios que ya empiezan a haber. No, sí es cierto, y lo ideal es que estuvieran a nivel legislativo, y como les decía, adoptar algunas cuestiones o perfeccionar las que ya tenemos, porque, por ejemplo, como les decía, en el Distrito Federal, estos parámetros que va marcando para poder decidir, porque no dice, como ahora nosotros decimos, cónyuge culpable, pagas alimentos, cónyuge inocente, o sea, no, sino dice, los alimentos se van a fijar en base o sea, solamente no va a haber culpable, va a haber consecuencias del divorcio, consecuencias que son, por ejemplo, bueno, a ver cuánto tiempo llevan casados, qué edad tienen, si ambos tienen la misma posibilidad o uno más que otro de acceso a incorporarse a un régimen laboral, o sea, si se va a dedicar a los hijos, son varios aspectos, y sería lo ideal que se contemplaran estos. Y bueno, en ocasión a esta tesis que la primera sala acaba de sacar en relación a la legislación del Distrito Federal, pues también de una vez adoptarla, también sería lo ideal, porque lo que dice es, bueno, es que en un solo juicio se decida todo, no que lo manden, ahora sí como cuando es la ejecución de sentencias, que sería a incidente, a otro juicio, porque finalmente no resuelven la problemática. Aquí la cuestión y la finalidad creo que debe ser resolver la problemática. Pero pues sí, ciertamente, como le digo, ya sí hay unos divorcios muy, pero muy contenciosos, por causales muy feas, y digo muy feas porque la verdad la gente sí ventila vida privada e intimidades inclusive. O sea, hay cosas que son realmente como la causal de actos inmorales, intimidades y cosas así que eso sí realmente afecta contra la dignidad. Yo creo que sí estaría de acuerdo en que sería un atentado. Y en cuanto a los valores, todo, pues sí es cierto lo que dice, no sabía yo que hubiese apertura en cuanto, como comenta la compañera, de algunos padres, algunos jóvenes, pero pues recordemos que el matrimonio que tenemos pues nace del derecho canónico, o sea, el matrimonio se adopta como una institución de derecho civil a partir del derecho canónico. Cuando entran las leyes de reforma en época de Juárez, dice, bueno, a ver, si quieren que el Estado les reconozca sus matrimonios y que tenga consecuencias para el Estado, vengan y regístrelos aquí, porque todos los registros eran en las notarías públicas de las iglesias, de hecho todavía a mí me llegó a tocar, sobre todo en pueblos y todo, que no, o sea, los accedían a, por ejemplo,
sino accedían a herencia como concubinas, probándolo con su acta de matrimonio religioso. Pues no, es que la gente que es muy religiosa, pues lo válido es eso, lo válido es el divorcio, el matrimonio religioso. Y como les digo, bueno, tiene su origen realmente en el derecho canónico. De ahí se importan todas las reglas que regían para ellos, y pues a ver a las causales acotadísimas que luego ya con el transcurrir de los años se fueron abriendo en el derecho civil, pero pues es una institución de la iglesia realmente, porque es del derecho canónico. Y pues ahora sí que, pues sí, ya se están ahora, dicen multicultural, ya está toda ahora una serie de cambios que estamos viviendo en la sociedad, y no podemos tampoco quedar al margen de ello, no podemos soslayar toda esa serie de cambios que se están viviendo, y pues tenemos que solucionarlos de alguna manera, los problemas de la gente, ¿verdad? ¿Vamos a ver alguna otra intervención? En el divorcio encausado, ¿en cuánto tiempo se pueden volver a casar? Pues se supone que como no hay causales, digo que no hay culpables, pues enseguida. De hecho, así es como lo tienen en las legislaciones de los estados que la contemplan. Prácticamente es enseguida. Realmente no tiene ningún... Y igual enseguida se divorcian. pues sí, no, sí, realmente no hay... Sí, realmente no hay... Sí, les digo, aquí traemos las legislaciones y contemplan esta serie de cuestiones. Sí, pero se pueden volver a casar. Pues como ya no hay un culpable, pues realmente eso es lo que hace que puedan volver a casar. Es muy interesante toda esta serie de cambios, y como les decía, no podemos cerrar los ojos. Son cambios que se nos vienen. Les digo, el problema está, ellos, los estados que las tienen, que les digo, es el Estado de México, DF, Hidalgo, Sinaloa, Coahuila, Hidalgo, no tienen realmente problema, porque pues ya la Corte ya dijo que no es inconstitucional, pues ya, ellos están bien, se puede decir, aunque el problema que nos comentó el juez es este que les digo, de que se divide el procedimiento, entonces nada más disuelven vínculo y ya. Perdón. Buenas tardes. Esta separación que dan en los nuevos encausados de la pensión con el divorcio ya se está dando actualmente. Yo tengo una sentencia donde se declara por no disuelto el vínculo matrimonial porque no se probaron las causales, pero queda subsistente la pensión alimenticia y se torna definitiva. O sea, ¿pero queda subsistente el vínculo? Sí. Sí. No, pues de hecho no crea que es una, son muchísimas todavía que tenemos, porque es lo que comentaba el abogado hace rato, cuando no se actual en un sistema de causales como el que tenemos en el estado de Guanajuato y en muchos otros de la República, si no se prueba la causa, la que haya sido, de la fracción primera, segunda, tercera, la que haya sido, cualquiera de las 20 que tenemos, la consecuencia lógica jurídica es que subsiste el vínculo. Al subsistir el vínculo, pues el otro cónyuge no puede casarse, o sea, está ligado y además sujeto a encontrarse en una situación que pueda tener más causales de divorcio. Por ejemplo, si nada más se separan, una separación de hecho, fáctica, y ya al rato pues tienen una otra pareja, pues entonces ya se colocan en una situación de adulterio porque sigue casado. Sí, pues realmente esa es la consecuencia. La consecuencia, se puede decir a la luz de estas nuevas teorías, es una consecuencia no recomendable, porque finalmente de hecho ya se rompió el vínculo, ¿verdad? A mí lo que se me hizo incongruente dentro de esta sentencia es si subsiste el matrimonio, se supone que se suspende la separación de cuerpos. Entonces, ¿por qué subsiste la pensión alimenticia? Porque subsiste el matrimonio. O sea, si en esa sentencia le fijaron que subsiste el vínculo, pues si no se ha roto, pues tiene obligación todavía de otorgar alimentos, realmente. O sea, es que el alimento es una cuestión, el divorcio es otra.
por eso tendría que subsistir, porque subsiste el matrimonio. Así es. Y luego ya ven que también nosotros tenemos la interpretación que hizo también la primera sala de la fracción 18 en cuanto al culpable, si la ubican más o menos, ¿verdad? Ya ven que la Corte dijo que en la contradicción de tesis, dijo que en la causal 18 no necesariamente no hay un cónyuge, no necesariamente, sino que no hay un cónyuge culpable, porque es independientemente de la causa que la haya originado. Y entonces dice que los alimentos no necesariamente van a ser a favor de uno de los cónyuges, sino que habrá que verlo en cada caso concreto. Al final lo dice. Entonces lo que les digo, por eso yo me pronunciaría, no así que estemos o no estemos de acuerdo desde nuestra convicción moral, simple y llanamente esa es la tendencia, hacia allá vamos, y yo creo que pues esto lo demuestra, esta última, bueno, no es tan, ya tienen algo de tiempo, esta contradicción de tesis de la fracción 18 del 323 del Estado de Guanajuato, porque está interpretada al Estado de Guanajuato, y dice, no, pues allí no hay culpables, y es que es lo más sano, pienso yo, porque como la propia primera sala lo dijo, es una doble victimización. Primero tienes la problemática y luego la problemática judicial, y sin éxito, pues realmente es una problemática que puede generar, como dijo la Corte, hasta violencia intrafamiliar, realmente es el problema que se puede generar. Pero bueno, pues a ver qué dicen nuestros legisladores. Buenas tardes. Oiga, tocando un poquito el tema de la oralidad, ¿qué tan viable sería o qué tan viable va a ser que podamos entrar al cambio de la legislación en cuanto al divorcio encausado, cuando por el otro lado ya estamos a una nada, por lo menos aquí en León, de entrar al sistema de oralidad que te promete una agilidad en cuanto al procedimiento relativamente bárbara, ¿no? O sea, en comparación a lo que traíamos previamente. Entonces, ¿qué tan viable sería si en una sola audiencia de juicio, ¿no?, vas a resolver tanto el divorcio como todo lo demás, ¿no? La cuestión en cuanto a los hijos, pensiones, liquidación de la sociedad conyugal y todos los demás procedimientos? Siendo que por este lado estamos hablando de, por ejemplo, la legislación de otros estados, 2 audiencias de avenencia, ¿no? Y en la segunda ya se toca lo relativo a la cuestión del convenio, ¿no? Y posteriormente a resolverlo en incidente, que como dice, pues se va a duplicar la chamba, ¿no? Entonces... Sí, bueno, es que eso es en las legislaciones de otros estados, realmente no, o sea, de hecho nosotros no tenemos legislación para un divorcio encausado. En cuanto a la oralidad familiar, bueno, este aspecto es meramente procesal, y ciertamente aquí ya ve que entramos para septiembre, ya vamos ya está todo preparado para que inicie la vigencia en el mes de septiembre, conforme a los transitorios que ha sido paulatina en varias regiones, pero se tienen buenos resultados, y uno de ellos es el que usted comenta. Realmente sí se pretende eso, que todo quede ahora sí que no en papel, pues las cuestiones de las causales y todo esto, y que haya más aveniencia, y sí se consigue, porque bueno, entra justicia alternativa y todo, pero hay veces que no se consigue, porque como le vuelvo a repetir, cuando están así como tan enconados o quieren forzosamente sacar un culpable, es por las consecuencias que conlleva, ¿sí me explico? O sea, uno de los cónyuges quiere ser culpable, uno de dos, o para no dar alimentos o para que le den alimentos. O sea, esa es la problemática, porque esto del divorcio encausado es meramente sustantivo, o sea, si se gestara una reforma sería en el Código Civil, tendría que reformar principalmente el 323 del Código Civil, y esto de la oralidad, pues hasta ayudaría aún más, porque sí, no se crea que dice usted que prometen, realmente hay números, va a ver que sí son más rápidos, y sí se saca mucho a nivel convenio. Se procura trabajar, pero no siempre, porque hay veces que hay gente que está empecinada y finalmente lo tiene que probar, aunque sea una audiencia, y llevará sus testigos, llevará
fotografías, llevará documental, lo que, o sea, todos los medios de prueba a su alcance, periciar lo que quieras, pero tiene que probarlo. O sea, finalmente, aunque sea en una audiencia oral, pero tiene que probarlo. Y aquí la apuesta es a que no pruebe causas, simplemente, como les decía, ir por un divorcio de consecuencias del divorcio, no un divorcio de causas, sino más bien consecuencias, que no vamos a, así que como cuando se pelea uno, no vamos de aquí a lo que pasó, vamos de hoy para adelante. O sea, ahorita estamos en un régimen de causas. ¿Qué pasó? ¿Quién fue el culpable? Ah, tú eres el culpable, entonces tú vas a pagar, así. Si me explico, así estamos ahorita en un régimen de aquí hacia atrás, la problemática familiar hacia atrás. Lo que se busca con este divorcio es la problemática, resolverla hacia el futuro. Vamos a resolverla lo menos posible, dañando lo menos posible a todos los miembros de la familia, y lo toca la Corte, lo dice aquí también, dice, y sobre todo los menores que siempre están en medio de los conflictos. Y la verdad son los paganos. Siempre los menores de edad, lo sabemos, vienen a pagar los platos rotos y las consecuencias, los toman muchas parejas, no digo la mayoría, pero sí muchas, como manzana de la discordia. Hay que tomar muchas medidas, hay que intervenir en eso para proteger a los menores. Entonces, pues sí, la apuesta sería, aún así se agilizaría más, y no solo se agilizaría, sino que ¿cómo le diré? No se victimizaría a los cónyuges. Eso es lo que se buscaría, y una combinación de que ya tenemos oralidad aquí en el estado con no tener causales, pues yo creo que sería todavía mejor, creo, ¿verdad? Pero ya estamos listos, y ya están listos para la oralidad el 1 de septiembre. Sí, denle una repasadita, si no es mucho, realmente es poquito lo que, pero sí cambiaron algunas cosas, porque de repente se les olvida. Por ejemplo, con la demanda hay que ofrecer las pruebas, hay que ofrecerlas, se les olvida a veces eso, porque antes teníamos un periodo probatorio. Entonces hay detallitos que hay que cuidar un poquito en lo de las pruebas. Realmente, pues se puede decir que no hubo gran cambios, se suprimieron recursos y todo, pero sí sería muy interesante. Vamos a ver cómo se les ha preparado a los jueces que van a estar aquí al frente, y esperemos